No estamos solos. En el mundo donde usted y yo vivimos, hay seres humanos, pero también hay entidades como demonios, espíritus inmundos, que están alrededor de nosotros y muchos de nosotros no creemos en ellos porque no los vemos. El hecho que no los vean no implica que no están ahí. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? No te retires, que ya pronto volvemos. Estudios rumbo a Dios. Hola, hola, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estás presente, qué bueno que estás con nosotros en otra enseñanza más que el Espíritu de Dios está trayendo a su pueblo. Si eres nuevo y estás pasando por aquí, antes que todo te doy gracias, bendigo tu vida y te voy a pedir que lo compartas, que le des like y que te suscribas a nuestro canal para más enseñanzas. Si el Espíritu de Dios te habla, quédate por aquí un tiempito con nosotros, porque Dios es bueno y le encanta hablarle a su pueblo. Aquí el dueño no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios quien habla, a quien bendecimos y adoramos. Así es que vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Rey, te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra de avance, Señor. Bendecimos, Señor, tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, precioso, dulce Espíritu Santo, háblanos, cuídanos, enséñanos, corrígenos y organiza nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Bien, amados, quiero hablarte un poco sobre un tema que no todo el mundo lo habla. Y quiero comenzar, como dije en el preview que dije anteriormente, que nosotros no estamos solos. Mira, nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de seres humanos, de gente que siempre vamos a tener que interactuar con ellos, nos guste o no nos guste, o a ellos les guste o no nos guste, ¿verdad? Pero en adición a los seres humanos hay entidades también. Muchos lo creen, otros tal vez no lo crean en el mundo espiritual, pero el hecho es de que sí, que existe y de que sí influencian de una manera positiva o de una manera negativa a el ser humano en esta tierra. Si ha leído la Biblia nos enseña cómo estas entidades, cómo estos demonios o espíritus inmundos o espíritus, como te quiera llamarle, nos está influenciando a nosotros. De acuerdo a cómo nos influencian, van a ser nuestras conductas, ¿verdad? Y quiero hablarte un poco sobre esa área. En el libro de los Hechos del capítulo 4. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que interactuar. Y en este mundo, pues se han formado grupos, ¿verdad? El mundo, tú lo notas, está agrupado, tal vez por costumbres, tal vez por diferentes personajes, por lenguajes,
¿verdad? Por el color, eso no lo podemos negar. Por la étnica también, por muchas razones. Entonces, el mundo se agrupa y es bien importante que nosotros observemos esto, porque nos puede afectar de diferentes maneras. Y te voy a dar un ejemplo, ya que vamos a hablar de Hechos capítulo 4, del versículo 1 probablemente hasta el 7, donde a Pedro y a Juan se encuentran ante un concilio. Y quiero hablar un poco de los concilios, porque en este mundo yo hablé, pues que hay gente que te van a influenciar de manera positiva, de manera buena, te van a edificar, ¿verdad? Hay cristianos que son cristianos verdaderos, cristianos que sí tuvieron un arrepentimiento, que sí son espirituales, que andan en el espíritu y que no están de acuerdo a la carne, que no andan, de acuerdo a la carne. Y, o sea, en otras palabras, hay gente buena y hay gente mala, como decimos nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde quiero llevarte, porque pues depende cómo seamos influenciados, ¿verdad? Ahí es que está el problema. Entonces yo te voy a hablar un poco. Una vez, cuando yo estaba en el mundo, yo tuve una experiencia donde, usted sabe, aquellos que llevan aquí tiempito, saben de dónde Dios me sacó. Dios me sacó de las calles, de la drogadicción, del alcohol, en las calles de Connecticut, al punto que estaba indigente. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, wow, la verdad es que no me acordaba de esta parte de mi vida. Y el Espíritu de Dios me la trajo a colación esta madrugada, cuando hablaba con él. Y me acuerdo que una vez yo fui a visitar a un amigo, donde estábamos bebiendo y pues un ambiente de droga, y nos montamos en su vehículo y él me invitó a salir a un lugar. Y fuimos y nos bebimos par de cervezas y cosas así. Hicimos un poco de droga. Y ya tarde en la noche, como de 11 a 12, él me dijo, móntate en mi carro que quiero llevarte a un sitio. Y me llevó a un lugar muy clandestino, por decirlo así. Y era un lugar clandestino donde pues yo no tenía conocimiento, nunca había estado ahí. Y puedo decirte que era del bajo mundo. Y entramos a este lugar donde, para yo entrar, él tuvo que decir, no, él anda conmigo. Cuando entramos allí, pues era un apartamento pequeño y habían un par de mesas puestas donde había gente jugando cartas y fumando, habían droga, diferentes tipos de grupos. Y pues yo me senté y como que me sentí aislado en un momento, y mi amigo se desaparece, se va para un cuarto por allá y no lo vuelvo a ver en toda la noche. Solamente en una ocasión que salió con una pipa y me dio a fumar crack. Y allí estaban todos y pues yo estaba callado porque era mi primera vez y me sentí muy incómodo por primera vez en mi vida. A pesar de que yo estaba en la calle, me sentí sucio por primera vez porque aquel lugar era un lugar donde yo nunca había frecuentado ni había estado expuesto a este ambiente. Y recuerdo como ahora que ya yo había bebido bastante y estaba bastante entonado, pero sabía que no pertenecía allí. Y se me sienta una mujer al lado con una inyección y comienza a inyectarse en su tobillo droga y me hace una pregunta: ¿y tú qué haces aquí? Tú no parece que perteneces aquí. Viniste a buscar servicio y se me ofreció de un servicio, ¿verdad? Y yo le digo, no, gracias, pero no. Y ahí entró ese temor en mí
y me sentí muy sucio, y ya como a eso de las 3 de la madrugada, mi amigo no salía. Yo pregunté por él, nadie sabía, y yo le dije, déjenme salir de aquí, y me fui. En esa ocasión yo pude discernir que ese lugar no era para mí y que esa vida tampoco era para mí. A veces uno está en un trabajo donde también, si son familiares, hay un grupo de gente que están ellos ahí, ¿ves? Ese grupito es de ellos nada más, y todo el mundo es separado. Y tal vez tú te sientas incómodo porque te están dando todo el trabajo a ti. Nadie quiere trabajar, pues porque son familiares, un negocio de familia. Y uno no puede hablar mucho porque son familiares y puedes terminar, ¿verdad? Que te boten del trabajo. Entonces, no sé si en alguna ocasión en tu vida te has sentido donde tú no perteneces a ese grupo de gente. Y te vas dando cuenta, y no que uno quiera ver las cosas malas de la gente, pero se te despierta el discernimiento y tú dices, este lugar como que yo no pertenezco aquí. Y no porque tú seas mejor que nadie, sino porque te sientes incómodo y te está influenciando de una forma que es muy negativa y no te hace sentir bien, ¿verdad? Donde los seres humanos que están ahí, aunque tú estás viendo seres humanos, las entidades, los demonios, los espíritus inmundos que los están influenciando a ellos, pues lo está causando una reacción en ti, que tú te sientes incómodo. Puede ser que hayas ido a un club, no sé, diferentes situaciones donde en algún momento tú te has hablado a ti mismo o a ti misma y te has dicho, yo me tengo que ir de aquí, yo tengo que salir de aquí. ¿Ve? Tal vez te llevaron a un cuartel por algo que tú no hiciste, que eres inocente, y te lo quieren achacar a ti. O te han hecho una casita o un rancho, como le decimos nosotros, que te han adjudicado algo que no fuiste tú. Y están ahí todos encima de ti, ¿verdad? Y esta organización es una organización que quiere tomar acción en contra tuya. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Comienzo de esta forma. Porque la Biblia nos enseña a que lo primero que tenemos que pedirle al Señor o tener activo en nuestra vida es el discernimiento. Y yo sé que usted ha escuchado esto miles de veces. Tal vez tu pastor en tu iglesia, alguien te ha tenido que hablar de lo que es el discernimiento, que tienes que tenerlo activado, ¿verdad? Alerta. Porque hay muchas cosas que nos ocurren por ignorancia. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros es el discernimiento. Porque cuando estamos en el mundo y nos ocurren cosas así, usted puede saber con el discernimiento si lo que está ocurriendo es bueno para ti o es malo para ti. Oye, cuando estábamos en el mundo, teníamos el discernimiento y lo usábamos. Y cuando estás dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora como cristiano, si eres cristiano, como cristiano no fingido, lo primero que necesita una persona es el discernimiento activado. ¿Por qué? Porque tienes que aprender si en el lugar donde tú estás te vas a dar cuenta con el discernimiento si lo que hay ahí es un faraón que está predicando, si donde tú estás es un lugar que te van a juzgar, que te van a robar el dinero, porque esto sucede, que te están predicando la palabra
como está escrita, si es la verdad o son doctrinas o enseñanzas que son inventadas por el hombre. ¿Ve? Y en el capítulo 4 quiero que analicemos este caso muy de cerca, porque muchos de los cristianos hoy día, mucha de la gente que se están yendo de las iglesias es porque han sido heridos o heridas de alguna forma en esa organización. Y la mayoría de las veces no es porque entraste a la iglesia equivocada, sino que no supiste discernir porque no leíste la palabra del Señor, porque no entendiste, porque no le preguntaste a alguien cómo yo puedo saber si estoy en el lugar correcto o no. Y quiero aclarar muy bien que no todas las iglesias son malas. No todo el tiempo vas a encontrar lugares, pues que, como nosotros decimos, que son malos. Porque hay iglesias que sí, que el Espíritu Santo de Dios está ahí, que hay sanidades, que hay liberaciones, ¿verdad? Que es un lugar donde la gente entra heridos, con situaciones, y salen completamente cambiados, porque Dios está en esa iglesia. Dios está en todos lados por su omnipresencia, pero no se manifiesta en lugares donde no es invitado, donde Él no está, donde Él no es la prioridad, donde Él no es número uno, sino que el ser humano es el número uno y Dios viene siendo el número dos. Y esto te lo quiero enseñar para que vayas entendiendo con este ejemplo que vamos a ver cómo Satanás usa y engaña a un cristiano que no tiene discernimiento, a un cristiano que es fingido, a un cristiano que solamente tiene una máscara puesta, que vive una religión, que no tiene una relación con el Señor. Y te quiero hablar de esto porque lo estoy viendo bien a menudo, que a iglesias entran gente heridas, gente que yo me encuentro en la calle y piensan que todo el mundo es religioso porque van a una iglesia. ¿Ve? Y ese es el problema, que no le han enseñado correctamente. Entonces tienen una impresión, fueron a esta iglesia donde los hirieron, un pastor, un líder, una persona que se congrega allí, los hirieron y piensan que todos los lugares son iguales. Pero eso lo podemos aplicar a todos los lugares en el mundo, en un supermercado, en un trabajo, en una iglesia, en un club. Vas a encontrar todo tipo de gente, gente mala y gente buena, y gente no muy buena, ¿ves? Porque vivimos en un mundo que tenemos que interactuar con seres humanos, tenemos que dar servicio y recibir servicios de seres humanos también. Pero no estamos solos, porque el que no vive el Evangelio, el que no vive en el Espíritu, va a ser influenciado de manera muy negativa, va a ser herido fácilmente. Vamos a ver, en el capítulo 4 de los Hechos había una iglesia que estaba expandiéndose, que estaba creciendo. Jesucristo había acabado de resucitar y se le había aparecido a los discípulos por 40 días mostrando la evidencia de su resurrección, de que Él era el Mesías, y ellos fueron testigos tanto auditivos como visuales de las cosas grandes que hizo Jesucristo mientras estuvo con ellos
3 años y medio, mostrándoles y hablándoles del reino de los cielos. Y se nos dejó a nosotros la escritura tal como a los discípulos y al pueblo de Dios. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Pedro y Juan estaban ante el concilio porque el Espíritu de Dios en el libro de los Hechos comienza a hacer milagros. Y cuando Pedro y Juan bajan a la hora de las 3 de la tarde a orar, allí hacen un milagro con un cojo que estaba puesto fuera de la iglesia, y el milagro lo vio multitudes de gente porque lo conocían. Inmediatamente los religiosos, los fariseos, este grupo de personas, acuérdate que hablé de grupos de personas que se juntan, ¿verdad? Y que son influenciados. Este grupo de fariseos, que usted va a escuchar muchas historias de la Biblia, en la Biblia, sobre los fariseos, porque Dios quiere que tengas el discernimiento de reconocer lo que es un fariseo, un saduceo, un escriba. ¿Ve? Y el que no lee no va a entender que Dios te está enseñando algo muy importante. Entonces, en el templo había un concilio, que es un grupo de personas que forman una secta, diferentes sectas. Había más o menos 70 miembros que se conocía como el Sanedrín, el concilio. Y allí había un sumo sacerdote, Anás y Caifás, que eran los grandes allí. Los cuales, estos 3 grupos, fariseos, saduceos y escribas, todos estaban juntos en un nido de víboras y se cuidaban el uno al otro, los mismos que Pedro dijo y que Esteban dio testimonio de que habían matado a los profetas y que también mataron al Mesías que Dios se los envió, porque nunca creyeron en Jesucristo, porque Jesucristo para ellos era el niño que creció en el barrio, el bastardo, porque María había salido embarazada y no se sabía ni creían que había sido embarazada por obra de Dios mismo. Pero esta gente, cuando comenzaron a ver el ministerio de Jesucristo, nunca creyeron que era el Mesías que ellos esperaban y terminaron su vida colgándolo de una cruz, como mucha gente hoy día cuelgan a Cristo de una cruz porque no creen todavía en Él. ¿Y qué sucede? Voy a leer del capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Hablando ellos, los discípulos le estaban hablando al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Mire los grupos que vinieron. Con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo, lo mismo que hacía Jesucristo, y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Escuche bien esto. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, vamos a desglosar esto un poquito. Ya usted ve los diferentes grupos que se reunieron y pusieron los apóstoles en el medio. Habían 5,000 personas que se habían añadido porque los apóstoles estaban
enseñándole al pueblo. Allí lo fueron a buscar con guardias, los agarraron, los metieron en la cárcel. Los mismos que mataron a Jesucristo. Entonces, estos fariseos, estos escribas, estas sectas que se habían levantado y se habían posicionado en el templo, mi pregunta es, si usted ha leído esto, mi pregunta es, si eran los grandes religiosos y enseñaban al pueblo, ¿quién los había enseñado? ¿Con qué Dios ellos hablaban cuando ellos mataron al Mesías? ¿A dónde estaba yendo al pueblo? A través de las enseñanzas de ellos. ¿Qué enseñanzas le puede enseñar una persona a otra que quiere matar al Hijo de Dios y que quiere matar a los apóstoles, preguntándole que en qué nombre? ¿Sabes por qué? Porque durante el tiempo que Dios hizo silencio, estos sacerdotes, estos fariseos, estos hombres de la ley, escribas religiosos que enseñaban al pueblo, habían venido de Asiria y ellos mismos se habían colocado en el templo. No habían sido puestos ahí por Dios. Por ende, esa obra no era de Dios. ¿Quién era el que le hablaba a este concilio? Satanás mismo. Satanás era el que le ponía a ellos las enseñanzas. Porque si hubiesen sido de Dios, les hubiesen dicho que no enseñaran en el nombre de Jesús, estuvieran en contra del nombre de Jesús. Ahora usted está viendo lo que hacen hoy día muchas de estas organizaciones, muchos de estos fariseos que están en nuestros templos, que se están levantando. Y no quiero decirte que te quiero enseñar algo. Tal vez muchos de estas iglesias comenzaron con gente espirituales, concilios que son buenísimos o eran buenísimos, pero en algún momento dado habrán dejado la oración, habrán dejado las vigilias como antes, habrán dejado de orar, la intimidad con el Espíritu Santo, porque tal vez se metieron a estudiar mucha teología, y eso no es malo que estudien, pero abandonaron la presencia del Señor. Y entonces, al abandonar la presencia del Señor, ¿quién les está inculcando a ellos que se alejen de la presencia? Porque ya tienes mucho conocimiento y tú puedes hablarle al pueblo una enseñanza tuya propia que no proviene del Espíritu Santo. Y poco a poco se han alejado y han puesto enseñanzas de hombres, enseñanzas como que lo que hacen es que comienzan una tiraera desde el altar, tal vez por la forma que estás vestido, porque tienes barba, por muchas cosas que usted está viendo que se están manifestando hoy día de la misma forma que la Biblia te está enseñando. Y muchos están siendo heridos allá afuera. Muchos allá afuera han sido heridos que no quieren entrar a ninguna iglesia y dicen, todas las iglesias son iguales. Entonces yo te quiero enseñar por la palabra que te acabo de leer que no es así, porque no te están enseñando correctamente. Pero la Biblia te está enseñando que en el pasado ocurrió, porque los que están haciendo esto no son dirigidos por el Dios Todopoderoso, ni el Espíritu Santo está en esa iglesia, sino que le cerraron las puertas a Jesús, le cerraron las puertas al Espíritu Santo. Por eso es que durante el tiempo que Dios dijo, me voy a callar y no les voy a hablar más nada hasta que mi hijo venga y hable, hasta que no me provea por este cuerpo, no le voy a hablar al pueblo. Yo no sé si tú has leído
En el libro de Juan, no estoy muy seguro, en el capítulo, bueno, no voy a dar el capítulo porque no quiero darte un error. Hay un capítulo donde habla que Jesucristo le devuelve la vista a un ciego que era nacido así. Jesucristo está en una persecución y de momento se encuentra con un hombre ciego y paran y los apóstoles están con él y los apóstoles le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesucristo los mira y les dice: es que esto no se trata de quién pecó. Había mucho prejuicio en ellos. Jesucristo estaba rompiendo eso en ellos. La cultura, las costumbres. Por eso es que siempre enseño esto. Pero después que Jesucristo lo sana, lo ven en el pueblo los fariseos y toda esta gente y le dicen: ¿por qué tú estás cargando tus cosas si hoy es el sábado? ¿Y quién te sanó en este día? Se supone que no. Los maestros de la ley, los mismos de este concilio, ven al ciego y no le dan gloria a Dios y dicen: gracias a Dios que te devolvió la vista. ¿Quién fue ese que te devolvió la vista? Vamos allá, porque gloria a Dios. Sino que vieron a un ciego sanado y comenzaron a preguntarle que quién había hecho eso, que no se podía hacer en el día de reposo. ¿Usted está entendiendo esto? Y terminaron botándolo de la iglesia, de la sinagoga, a él y a sus padres. Yo no sé si usted ha leído esto, porque llevaron al ciego el pueblo mismo al frente de los fariseos, porque ellos decían que el que lo sanó no provenía de Dios, porque lo había hecho en un día de reposo. Enseñanzas del hombre. Lo botaron de la iglesia y el mismo pueblo, por ignorancia, lo llevó a la sinagoga, donde estos fariseos estaban llevando al pueblo al infierno. Y eso está pasando hoy día. Y por eso es que está escrito en la Biblia. Por eso es que usted no tiene excusa cuando le sucede algo así y comienzan a culpar a Dios de algo que Dios no tiene culpa, sino que la ignorancia que hay en el pueblo, de la misma ignorancia que tenía ese pueblo cuando llevaron a ese ciego, que no le dieron gloria a Dios por un milagro que hizo, el mismo pueblo estaba ignorante. Sin embargo, ese ciego habló cosas que decía: bueno, yo me he hecho creyente de él, porque en el día de reposo él me dio vida. Él no me dio muerte y ustedes quieren matarlo. Maestros de la ley, eso es lo que tú le estás enseñando al pueblo, a tener odio por dentro, el mismo odio que tú le tienes a él, pero tú no eres de Dios, pero Dios no te habla a ti como sacerdote, pero tú no eres el que tienes un gran concilio de 70 personas allá arriba, pero ustedes no son puestos ahí por Dios. Discernimiento. Usted está viendo esto y esto está ocurriendo hoy día. Y yo me pongo a hablar con gente, mucha gente que viene a mi iglesia, a nuestra iglesia, y comienzo a hablar con ellos y ellos me empiezan a hablar de Dios, pero la mayoría de ellos no han leído la Biblia. Son cristianos que solamente oyen un sermón y así siguen de largo. Y cuando ocurre algo en esa iglesia, que se supone que ocurra porque ya está escrito, y con el discernimiento usted tiene que observar y saber si en esa iglesia está Dios o no, si se manifiesta el poder, si de ahí yo voy a recibir algo para cambiar mi vida. Pero es mi responsabilidad leer la palabra del Señor e entenderla y pedirle a Dios discernimiento. Es mi responsabilidad tener una relación con Dios, porque Él me está enseñando que estas cosas
se van a levantar hoy día. La misma palabra dice que a causa de la maldad en el mundo, los corazones se van a enfriar. Y nosotros como seres humanos fallamos. Hasta un pastor puede fallar. Si yo no me mantengo ayunando, orando, leyendo la palabra, eso me puede ocurrir a mí. Y yo lo cancelo en el nombre de Jesús, estas palabras, porque lo estoy enseñando. Por eso es que yo no me paro aquí, yo no me siento aquí a enseñar nada que el Espíritu de Dios no me haya dado. Aquí yo no te voy a enseñar algo que yo me inventé. Esto está claro, escrito en la palabra, para que usted y yo no tengamos excusa cuando vengamos y nos confrontemos con una situación así. ¿Acaso Jesucristo no les enseñó a los apóstoles cuando eran discípulos por 3 años y medio a cada situación que él enfrentaba con los fariseos, con los escribas? ¿No les enseñó cómo reaccionar cada vez que se enfrentaban con una situación así? Cuando estaban frente al concilio, cuando los fariseos venían al frente de la gente cuando él estaba enseñando y lo interrumpían con sus enseñanzas falsas, cuando venían con enseñanzas para tentarle. Entonces, ¿quién le hablaba a ellos para ir donde Jesucristo a hacerlo caer en tentación? Dios mismo. Usted puede ver bien claro que no era Dios quien le hablaba. Quien le ponía cosas en la mente a ellos era Satanás, porque no eran hombres de Dios genuinos. Eran hipócritas. Por eso Cristo le decía hipócritas, fariseos, porque son como sepulcros blancos. Por fuera visten bien bonito. Les encanta sentarse en los asientos al frente en la fiesta. Les encantan los halagos de la gente. Les encanta darle limosna al enfermo o al indigente cuando te están viendo para que tu orgullo te crezca. ¿Acaso esta gente que los llevaron y les cuestionaron en nombre de quién? Mire la pregunta que le están. ¿Acaso usted no ha analizado esta pregunta? Escucha bien. ¿Con qué potestad? O sea, ¿quién te dio permiso? Pero ¿quién de nosotros? Porque nosotros somos los grandes aquí. Porque ellos tomaban crédito sobre otros rabinos que les enseñaban. ¿Quién aquí? ¿Qué hombre? ¿Qué ser humano te dio potestad? ¿Ve? ¿En qué nombre? Le están preguntando. ¿Habéis hecho vosotros esto? Porque ellos eran los maestros, los que enseñaban. ¿Quién de nosotros? Porque tú no estudiaste con nosotros, le estaban diciendo ellos. Poco ellos sabían que el que le estaba hablando era Dios mismo. Porque su potestad no era de hombres. Sus enseñanzas no eran de hombres. Las de Jesucristo venían de arriba. Porque Él les decía, es que lo que hace el Padre lo hago yo. Porque yo soy el Hijo del Hombre. A mí sí me está hablando Dios. Pero ¿quién te está hablando a ti? ¿Por qué tú vienes a tentarme? ¿Por qué tú quieres matarme? La pregunta es, ¿quién te está hablando a ti? ¿Quién te enseñó a ti? Y ellos conocían la palabra, porque tenían la Torá, tenían el Pentateuco. Pero ¿quién los había posicionado en el templo? Satanás mismo, a través de los romanos, porque el imperio romano estaba ahí. Satanás le ponía enseñanzas y cosas así en la cabeza. Ellos se inventaron, adulteraron la palabra del Señor, le añadieron enseñanzas escritas por ellos mismos. Y así querían llevar a un pueblo, dizque al reino de los cielos. ¿Por qué tú crees que cuando Jesucristo llegó, de ahí para atrás, nunca se había visto un milagro de liberación? ¿Cuándo tú viste a alguien
de liberación sacando demonios en el Viejo Testamento. Hubo sanidades y hubo resucitación de muertos, pero nunca viste liberación de demonios. ¿Quiénes eran los que estaban operando detrás de esta gente? Si oyen un ruido de una máquina que está cortando el patio, perdónenme, no tengo control de eso. ¿Y quiénes eran los que estaban influenciando a esta gente? Usted no se ha puesto a leer esto. Pero no todo el 100% es la culpa de los concilios, porque hay concilios buenísimos, donde todavía Cristo es la persona importante. O sea, el centro de ese concilio es Cristo, ¿ok? Y el centro de ahí es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Pero muchos se han desviado porque se han descuidado. Y ya Dios no le está hablando a muchas personas. Pero el problema está en el discernimiento. En que la gente, por la vagancia, por no leer la palabra del Señor, se han vuelto ignorantes y han caído en las garras de gente así, como estos que le vinieron a hablar a los apóstoles, que en qué nombre ellos sabían. Ellos conocían a Jesús. Ellos sabían que habían estado con Jesús. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Ellos sabían y habían visto a Jesús hacer milagros. Pero ¿quién? ¿Bajo quién ellos operaban para venir a hacerle tanto daño? Para tirarlos a la cárcel, para cuestionar. ¿Quién le estaba poniendo todo eso en la cabeza a ellos? El mismo Satanás, y lo bajaban al corazón porque estaban ciegos, completamente ciegos espiritualmente. Y Cristo, mira que les enseñó. Entonces, usted ve la responsabilidad grande que tiene un cristiano, y muchos llegan a la iglesia que yo me pongo a hablar con ellos, me siento a escucharlos. Y en esta iglesia, y se ponen a criticar a la iglesia, al pastor o a lo que sea, y yo comienzo a preguntarles a ellos y a hablarles sobre los ejemplos que el Dios Todopoderoso nos dejó en su palabra, y le pregunto, ven acá, ¿tú no has leído en tal lugar esto y esto y esto y esto y esto? Sí, yo lo he leído. ¿Y no se te ha ocurrido a ti que con el discernimiento que me imagino que tú le pediste al Señor, ¿no se te ha ocurrido a ti que parte de esta culpa la tienes tú mismo por no hacer lo que Dios te mandó a hacer en la palabra? Si me amáis, haced mis mandamientos. Y uno de mis mandamientos es que leas la palabra. Porque en la palabra vas a encontrar situaciones así. En la palabra yo te estoy enseñando que allá afuera hay fariseos, que allá afuera hay saduceos, que allá afuera hay gente que se conocen como anticristos. Allá afuera hay gente que lamentablemente se han desviado de la verdad. La palabra te la enseña. Entonces no vengas a culpar a Jesús todo el tiempo. Porque donde Dios no está, tú no tienes que preguntarle a Dios si tú puedes quedarte ahí. Si Dios no está. Si Dios no está. ¿Qué ocurrió después de esto? Que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarles a ellos. Ustedes saben que ustedes mataron los profetas. Y empezó a hablarles desde los profetas hasta esos. Mataron al Hijo de Dios, al que ustedes leyeron en las Escrituras, porque así se los puso Satanás en los corazones. Ustedes son un nido de víboras allí en el concilio, porque se les está acabando el negocio que tienen de robarle al pueblo. Y ahora, yo quiero que el pueblo, no te lo estoy diciendo para que te ofendas,
Te lo estoy diciendo porque el Espíritu de Dios me decía, háblale al pueblo, porque mi pueblo por ignorancia está cayendo en lugares así. Y donde yo no estoy, usted se puede levantar en confianza, no yo el pastor, Cristo, el Espíritu Santo. Donde no me dan la bienvenida a mí, tú tampoco eres bienvenido. Donde hay máscaras, donde hay cristianos fingidos, donde hay concilios que se han desviado o desde que se formaron como este tipo de concilio, que solamente Satanás les habla a ellos. Ahí tú no tienes que quedarte. Pero asegúrate de que lees la palabra y le pides a Dios el discernimiento para que no caigas en la trampa de los lobos rapaces, de las aves de rapiña, de las ovejas disfrazadas, de los lobos disfrazados de ovejas, perdón. El cristiano tiene mucho trabajo que hacer. Usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho que hablar con el Señor. Cuando tú lees la palabra, usted tiene que tener el discernimiento. Si lo usabas en el mundo para saber si te convenía estar ahí o no, si estabas en un concierto, en una fiesta, y de momento se formó un tiroteo, ¿qué era lo primero que tú hacías? Mira, yo me voy de aquí porque aquí hay peligro. Mi vida está peligrando. En el Evangelio tu vida puede peligrar de la misma forma si no tienes el discernimiento. ¿Verdad que a veces se formaban peleas entre grupos? Es más, a veces en un lugar allá afuera, donde tú estabas tranquilo, con amistades tuyas, en un club, no sé, hasta en un lugar afuera, donde tenían una agrupación tocando música, tú estabas allí, de momento se formó una pelea entre dos, una disputa, y de ahí se enredaron a pelear físicamente, de momento se formaron dos grupos. Tú dices, espérate, que esto no es para mí, yo me tengo que ir de aquí porque mi vida puede peligrar. De momento, tan, se oyen tiros. ¿Verdad que usted usa el discernimiento? Y sabes que ahí yo no puedo, yo me voy de aquí porque mi vida peligra. De la misma forma, tu vida, tu salvación, peligra igualito. Y si usabas el discernimiento en el mundo, ¿por qué no lo usas en el Evangelio? Para discernir si donde estás va a estar el Espíritu Santo, va a estar Dios verdaderamente, va a haber un ungido de Dios hablando en ese altar. Van a haber gente que te van a enseñar, que te van a hablar esta palabra como es, como Dios lo enseñó. Si está ahí, es porque es un ejemplo para que tú aprendas de Él. Para que usted y yo no nos cojan de bobos. Discernimiento. Discernimiento. Conocer el bien y el mal. Y hay tantos ejemplos en la Biblia donde te enseñan que tengas mucho cuidado. Solamente te escogí este ejemplo y te vine a traer a colación el ejemplo también del ciego. Y hay muchos más. Lo mismo le pasó al paralítico de Betesda. Cristo fue calladito. De tantos que habían allí, Él sanó solo a uno que llevaba 38 años. Le dijo, toma tu lecho y anda. Se llevó su camilla en un día de reposo y lo vieron los fariseos, estas sectas, y le preguntaron, ¿por qué tú estás cargando tu lecho? Sabiendo quién era Él, que llevaba 38 postrados, ¿por qué no levantaron las manos y dijeron, tú eres el de 38 años allí en el pórtico? Gloria a Dios, ¿quién te sanó? Llévame donde esa persona. No le dieron gloria a Dios. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién le hablaba a ellos? Contéstame, ¿quién le hablaba a ellos? Contéstame tú ahora que estás ahí. ¿Quién le habla a ellos?
¿Quién le hablaba a ellos? ¿Y quién le habla a ellos hoy día? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Usted cree que Dios, una persona de Dios, un cristiano verdadero, va a hacer tal cosa? Usted ha entrado en una iglesia donde hay gente gritando, supuestamente el poder de Dios está ahí, el fuego de Dios está ahí, una gritería, un brincoteo, pero no se sana nadie. Pero no hay demonios echados fuera, no ven los frutos, todos brincan en las emociones porque aquel está en el micrófono que no se entiende de qué predicaron. Y allí entre medio de ese grupo hay alguien que es un cristiano verdadero, empoderado, que puede ver los demonios dentro de la gente y se levanta y en el nombre de Jesús se manifiesta un demonio y todo el mundo se frisa. Y el primero que sale corriendo es el que está predicando, porque supuestamente es empoderado. Los primeros que salen corriendo son los del concilio, porque predican mentiras, predican falsedades, predican un evangelio falso y no están bajo el poder ni la unción de Dios verdadera. Eso está allá afuera hoy día. Así que no te sorprendas cuando lo lees en la Biblia. Para eso Dios lo puso en la Biblia, para que abras tus ojos espirituales y puedas discernir. No te vuelvas ignorante. Tú mismo te vuelves ignorante cuando no lees la Biblia. Lee la palabra del Señor. Presta mucha atención. Siéntate tranquilito y escucha y mira a tu alrededor con discernimiento. No juzgues. Solamente te enseño esto para que salves tu vida y encuentres el lugar donde Dios verdaderamente te va a hablar, donde Dios te va a decir: quiero que vayas a ese sitio, porque ahí te voy a hablar, ahí te voy a transformar. El discernimiento, conocer el bien y el mal, conocer cuando tu vida peligra y cuando no. Mi alma adora al Cordero de Dios. Mi alma te bendice. Bien, amados, esto es una corta cápsula de qué sucede cuando el cristiano no lee la palabra. Se mantiene en la ignorancia y no tiene discernimiento. Los resultados pueden ser muy devastadores para tu vida personal, para la vida de tu familia y los hijos tuyos, porque ellos van a ver lo que tú estás viendo, en vez de ver lo que Dios quiere que tú veas. Dios les bendiga. Estudios rumbo a Dios. Gracias por estar con nosotros. Bye.